Bienvenidos, soy Enzo, y me gustaría contarles acerca de un lugar en donde se puede apreciar las huellas de una cultura diferente a la que conocemos, Coronel Suárez y las colonias de alemanes del Volga. Pero antes de contarles mi travesía, déjenme darles un poco de contexto. Nos remontamos a Rusia, en la zona donde se halla el río Volga, en la cual se asentaron varias comunidades y aldeas, las cuales tuvieron que trasladarse desde el Sacro Imperio Germánico por la propuesta de la zarina Catarina II. Tenían muchas características, pero las más reconocidas eran que su actividad económica era agrícola y que la región era una parte muy importante de su día a día. En 1887 llegaron a nuestras tierras debido a que en esos tiempos Argentina promovía las inmigraciones. Cuando llegaron a las cercanías de Coronel Suárez, en donde se instalaron en 3 colonias distintas, las cuales fueron nombradas Santa Trinidad, San José y Santa María. Seguían divididos en aldeas, lo que significaba que todos eran familia entre ellos. Luego de esta breve explicación, procederé a explicar cómo fue nuestra salida escolar y los puntos e información que pude rescatar sobre Coronel Suárez y las colonias que pudimos visitar. Nuestra primera parada fue en la estación de Coronel Suárez, donde fuimos recibidos por la guía, la cual inició a explicar acerca de cómo fue creado Coronel Suárez y su fundador Eduardo Casey, que, buscando colonos, los encuentra en Gaimán, Chubut, donde se habían instalado en 1865, una colonia galesa. El 1 de septiembre de 1884, a las 23 horas, llegan los primeros 8 colonos galeses, a los que se agregaron 50 familias en 1885 y 1886. A estas familias galesas se les sumarán el 26 de marzo de 1887 los primeros alemanes del Volga, alojándose a los primeros 45 días en carpas alrededor de la estación de Ferrocarril Sud. Poco tiempo después fundarían Santa Trinidad, San José y Santa María. A continuación, nos dirigimos a la Plaza San Martín, donde pudimos ver edificios y monumentos como lo era la municipalidad, la cual era la antigua casa de Casey, el monumento al coronel Isidoro Suárez, hecho por Eduardo Arbigo, explicando que la ciudad lleva el nombre de este coronel debido a la batalla de Junín. Para continuar nuestro viaje, llegamos a la empresa El Cencerro, donde nos contaron acerca de sus comienzos en la década de 1860. En ese entonces se centraban principalmente en alfalfa y pastos para ganado, solo cultivos básicos. No fue hasta 1881 que se establecieron oficialmente como el cencerro en Coronel Suárez, y al frente de todo esto estaba un ingeniero agrónomo llamado Enrique Oducós. Él veía más allá de los métodos agrícolas tradicionales. Sabía que para competir a nivel global, el cencerro necesitaba innovar, mantenerse al día con las cambiantes demandas de la agricultura, así que invirtió fuertemente en investigación y tecnología, desarrollando variedades de semillas que pudieron prosperar en diferentes climas y condiciones de todo el mundo. También hablaron de cómo la diversificación y ofrecer una amplia gama de semillas, como lo eran semillas de girasol para aceite, diferentes tipos de pasto, para césped y jardines, incluso cultivos forrajeros como la alfalfa y el trébol para el ganado, los llevaron a que hoy sus semillas del cencerro puedan estar en países como Estados Unidos, Uruguay, Perú, Sudáfrica, incluso China. Realmente me sorprende cómo algo que comenzó en Coronel Suárez podría terminar al otro lado del mundo, ayudando a alimentar personas, culturas completamente distintas. Como así, esas semillas llevarán consigo un pedacito de Coronel Suárez. Luego de esta charla en el cencerro, fuimos a conocer una escuela en la colonia de Santa María, donde pudimos convivir con estudiantes que nos pudieron contar acerca de sus costumbres que siguen manteniendo de sus antepasados, siendo las más rescatables la gastronomía y las festividades. Pasamos a caminar por la calle principal con el destino a la casa del fundador, donde por el camino la guía nos fue contando acerca de la arquitectura de las casas, las cuales no poseían puertas en su fachada, sino que contaban con ventanas y la entrada se encontraba a un costado, rasgo el cual era muy notorio mientras continuaba caminando, siendo una parte muy distintiva de la cultura de alemanes del Volga. Al llegar a la casa del fundador, la cual fue mi parte favorita, donde fuimos recibidos por la familia que vive allí, los cuales nos explicaron cómo funcionaba la casa museo. YouTube manchadito en la traducción. Es una técnica que usaban con un poco de harina, leche y ocre, que es un color, para darle el color a ese preparado. Harina, leche y ocre. Y con un poquito de lana de una bufanda se bebían ese preparado y con eso salpicaban la pared.
de eso era el decoradito, ¿no? Que simulaba ser un empapelado moderno, ¿no? Van a ver en los distintos lugares, en las paredes, imágenes religiosas. Y cada detalle allí había como la puerta, que era un poco más baja, o la distribución de cada objeto y habitación, como eran los dormitorios donde podían dormir varias personas, ya que eran una familia muy numerosa en aquellas épocas. A continuación, nos enseñaron juegos típicos de su cultura, en los cuales participé, y debo decir que perdí ampliamente ante las habilidades que ya poseían los dueños. Pero fue divertido ver cómo se divertían antes y cómo nosotros pudimos también. Luego nos enseñaron la historia de los alemanes del Volga, y cómo habían llegado al Volga, como expliqué al inicio de este video. Para finalizar, pudimos ver y tener otro momento de diversión, ya que nos pusimos a cantar canciones junto a ellos enseñándonos más de su cultura. Entrando en materia más teórica, el turismo y la forma tan verdadera que transmiten en la zona pueden ser muy viables y deberían ser mejor utilizadas, ya que no se sienten exageradas y todo es muy real y humano, por lo que el impulsar el turismo cultural de la zona sería muy beneficioso. Como última parada, llegamos a la iglesia de San José, donde pudimos conocer el interior, donde la guía explicó cómo esa iglesia había sido creada entre todos los pobladores de la colonia. Para que puedan entender la importancia de la religión en lo que respecta a los animales del Volga, ellos al llegar a estas tierras, lo primero que pedían para poder aceptar una tierra es que se pueda ver la iglesia desde cualquier lado. Le dan mucha importancia, la cual sigue perdurando en la actualidad. En el caso de la iglesia de San José, como bien dije, fue creada gracias a los pobladores, de los cuales no siempre lo hacían de manera monetaria, pero con mano de obra, lo que demuestra que, como he dicho, la gran importancia que le dan a la religión. Y allí nuestra travesía para conocer sobre estos lugares tan marcados y llenos de historias, por lo que me gustaría cerrar con una reflexión personal. Coronel Suárez y las colonias de Alemania del Volga son lugares con una huella bien marcada. Ejemplos como el cencerro, que a pesar de todas las dificultades y estar en un lugar en el que nadie apostaría, han sabido reinventarse e innovar, logrando poder ser exitosos gracias a sus esfuerzos. Y las colonias pueden notar cómo me transportaba hacia su cultura y orígenes. Cómo a pesar de que llegan atravesando el mar, nunca han perdido sus raíces y costumbres marcando y dejando una huella muy importante, lo cual me parece fascinante. Bueno, eso ha sido todo. Fue un gusto poder compartir mi experiencia acerca de mi viaje a conocer una cultura nueva y una zona llena de historias. Muchas gracias y hasta la próxima.